Juntos. Aquí un encuentro que dice: un tiempo joven que lleva tu forma de ser. Radio Revista. Desde oriente hasta occidente, ya se ha formado el ambiente. Hora de noticias. Este es el noticiero municipal. Señores, como me gusta la radio. Saludos, seguimos aquí hablando de radio y con la gente de radio. Les contaré del año 2002, esta casa radial cuenta con un sitio web o la página web, sitio que puede usted acceder a él en www.radiogranma.icrt.cu. Ahí usted puede informarse acerca de todo el acontecer nacional, internacional y local. Hoy estaremos conversando con Marlene Herrera Matos, quien fue la responsable del primer diseño de este sitio. Y sobre la historia del sitio web, ella nos hablará. Acompáñenos. Pues mira, entré a la radio en el año 2004. Yo trabajaba en esos momentos en el Centro de Promoción de la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna, específicamente en Ediciones Orto. Y tenía la experiencia de que había trabajado un año en Cultura, diseñando, editando el sitio web de Cultura, y después como parte de la Feria Internacional del Libro, la primera que se hizo aquí como subsede cuando se lleva a las provincias, pues yo hice una página web sobre Julio Girona. Y entonces, como tenía esa experiencia, Pedro Arturo Bodón vino a verme que tenían en la emisora una página web y el muchacho que la atendía se había ido a la provincia o no sé, algo había sucedido que no estaba ahí, que si yo me interesaba por ir a trabajar allá a la emisora, y así fue como comencé de informática para diseñar y editar el sitio web de la emisora Radio Granma. Luego, ¿cómo aparece Marlene de periodista? Bueno, vino una etapa en que yo cuando llegué, por supuesto que si entro a una emisora de radio y voy a trabajar con un sitio web, empecé a buscar y a autoprepararme yo con temas de periodismo. Hubo alguien, Refeca, que me regaló un manual de periodismo. Refeca no es periodista, pero fue el que me regaló un manual de periodismo que él tenía, que es como el ABC del periodismo. El famoso leak de la noticia, lo que lleva, algunas cosas que son puntuales que todo periodista tiene que saber. Y por ahí empecé a revisar sitios de radio, empecé a revisar muchas páginas nacionales, a ver cómo se hacía, busqué en internet a ver lo que se hacía y empecé a escribir. Ya yo tenía también la experiencia que para la Feria del Libro que se hizo en Manzanillo, yo me sometí a escribir unos textos. No sé si sería en ese momento una noticia, un comentario, ahora no sé lo que hice, con sus fotos, y lo mandé para el portal Cuba Literaria, y ahí lo publicaron todo tal y como, ellos no le quitaron ni una coma ni nada, lo publicaron con las fotos que yo hacía. Entonces, como yo tenía acceso, no tenía cámara, pero tenía acceso a las cámaras de los artistas de la plástica, que eran los primeros que tuvieron cámaras digitales aquí, pues yo empecé a mover un poco el sitio de Radio Granma, lo modifiqué, llegué, revisé lo que estaba puesto en el sitio web y cambié toda la estructura que tenía el sitio web. O sea, traté de incorporar programas, cosas que tuvieran que ver con la radio y con Manzanillo. Y ahí empecé a poner también el audio bajo demanda. Rolando me puso en mi departamento una grabadora de estas de cinta gigantona allí, me enseñó cómo funcionaba, y con las cintas, después que salía el noticiero municipal de radio, Granma en la noticia, yo sacaba de ahí, lo pasaba para la máquina y hacía una pequeña edición del noticiero de radio y lo ponía en audio bajo demanda. Eduardo Bertot Vieito, director, escritor, multifacético, realizador de la radio, se unió en varios proyectos conmigo y sacábamos, por ejemplo, el proyecto J Sur, el Somos la Niñez. Eran programas que como él los dirigía y muchas veces los escribía, me traía la sinopsis de lo que pasaba y poníamos la grabación, sacaba el Estamos Comentando, que era de 5 minutos, sigue siendo, y así fui incorporando a la página de Radio Granma cosas que tuvieran que ver más con la radio y lo modifiqué
y surgió una página nueva. En medio de todo eso, aún yo seguía haciendo la informática de la emisora, pero era prácticamente la que hacía todo lo que se publicaba en la página web de Radio Granma. Hubo un momento que decían, ella es la página web de Radio Granma, porque yo lo mismo daba cobertura a una noticia, pedía una cámara prestada, tiraba fotos, lo escribía, lo publicaba, actualizaba, buscaba los audios, o sea, la página web empezó a coger mucho más, digamos, popularidad y a ser un poquito más aceptada, lo que le dio el puntillazo cuando vinieron las misiones y colaboraciones de los médicos en Venezuela, que fue donde empezaron. En aquel momento nadie tenía teléfono móvil, en aquel momento casi nadie tenía internet, y entonces un poco que empecé a hacer un puente entre los colaboradores y la familia. Se me ocurrió hacer una sección que se llamaba Manzanilleros por el Mundo, donde yo iba a la casa de los familiares, tiraba fotos, les pedía un mensaje y lo publicábamos en la página web. Ahí me ayudó muchísimo Pedro Vera Portales, que en su locura me llevaba, él buscaba las direcciones de los médicos que estaban fuera, y yo creo que de toda su circunscripción sacamos los médicos y los familiares de los médicos que estaban fuera, y así. En aquellos primeros momentos salía mucho a hacer trabajos con Mayra Batista, y de Mayra aprendí bastante lo que es el periodismo como tal, la forma de hacer el periodismo, y de Vera la locura de hacer el periodismo. Vera, sí, y él le gustaba mucho sentarse allá al lado de mí y empezar a escribir, y entonces él con el tema del periodismo radial reiterativo, y yo ahí mismo, no, Vera, si no, vuelve a decirle y vuelve, y con Vera así hay una combinación bárbara, y me nutrí mucho de ellos dos, de Pedro Vera Portales y de Mayra Batista. Y así fui haciendo y haciendo y haciendo, lo que no siempre cayó bien, hay que decirlo, hubo su contratiempo porque llegaba el cuestionamiento, pero ella no es periodista, pero ¿por qué ella hace y por qué ella dice que eso no es para la web? Yo me metí mucho en la web y había cosas que me llevaban para publicar. Yo le decía, eso no es tema para la web, eso no, esto así no. Sí, porque todo no sirve para publicar la web. Hay temas comunitarios que solamente sirven para radiarlos y otros que sí vale la pena publicar en la web. Pero incluso pueda que sea un tema para la web, pero la forma en que está escrita también no es para la web. Y entonces la radio es muy reiterativa, muchas veces se queda encasinada, y la web tiene más de prensa escrita. Cuando tú tienes que redactar una información, tiene que tener datos, tiene que tener elementos, pero tiene que tener además un link que sea atractivo, porque la gente te va a leer y si no eso te vas y te quedaste en eso y nadie te leyó. Entonces, en eso tuve mucha incomprensión y mucho cuestionamiento, hasta que llegó el primer diplomado de periodismo digital que se hizo en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, con sede en La Habana. Y a través de la UPEC, el presidente provincial de la UPEC, en ese momento, Yanuri Gutiérrez, me llamó para decirme que él le parecía que yo era la persona que debía ir, que sí estaba interesada. Y así fue como fui a ese diplomado, muy interesante. Y ahí pues te homologan un poco al título de periodista. Y ya entonces cuando regresé del diplomado, fui en ese momento la única de la provincia de Granma que participó en un diplomado de periodismo digital. Fue el primero que se dio en Cuba. Y ahí ya existía entonces la plaza de jefe de grupo de redacción digital. Y entonces me dieron la función esa, la responsabilidad de ponerme al frente de la redacción digital de Radio Granma. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Llevo en la emisora, bueno, yo no me acuerdo cuándo fue eso, en qué año fue eso, pero entré a la emisora en el 2004 y estamos ya en el 2022. Casi unos poquitos días ahí. Así fue como empecé de periodista. Ya ahí era diferente porque ya no era una improvisada. Ya tenía un título, porque a veces para algunas personas papelitos hablan. Para otros sirve más el conocimiento, la calidad de lo que tú hagas, pero bueno, en ese caso ya no había cuestionamiento de ningún tipo. Marlene, además de periodista, tiene otra faceta, porque llega con mensajes que llegan a la familia a través de Para Ti Mujer y los guiones de aliento y esperanza que transmites. Sí, debo decir que no empecé por Para Ti Mujer.
O sea, cuando llegué a la emisora, me propusieron hacer un programa. Lo primero que escribí fue un programa que se llamaba En el Mar, que era, bueno, dedicado al tema de la pesca y demás, que ahora, por cierto, una sección la retomaron y también me la dieron para que la hiciera. Después de En el Mar vino el programa Hablemos, un programa súper difícil, un programa que es para especialistas. Y entonces a mí me dieron unos temas más generales porque yo, como profesora de la universidad, impartía las asignaturas de antropología y la asignatura de ética, cultura y sociedad. Y en esas dos asignaturas se tratan temas muy relacionados con lo que es la parte de formación, bueno, temas propios de la sociedad y demás. Y ahí me dieron querían ampliar un poco lo que es las temáticas que se abordaban en Hablemos, que es un programa más para hablar del idioma español, y como querían ampliar, bueno, pues me sugirieron y comencé con Hablemos. Y un día en Hablemos, alguien oyó un guión de Hablemos y dijo: ay, pero eso está genial para ponerlo en el programa de la familia. Y entonces Yoyi era la escritora de Hablemos, escribía Hablemos también, pero era escritora de Para Ti Mujer, la única escritora de Para Ti Mujer. Y vino el tiempo en que Yoyi se jubiló y quedó el programa un poco como que cojo, y entonces empezaron a buscar quién podía ir ahí a sustituir a Yoyi. Difícil de sustituir, muy difícil de sustituir, porque tenía creada una forma y ya había una audiencia totalmente acostumbrada a la manera de decir de Yoyi. Y entonces me vieron, porque ella justamente había dicho que lo que yo había escrito en Hablemos era muy apropiado para ponerlo en el Para Ti Mujer. Y Alina Pérez, asesora en ese momento del programa Para Ti Mujer, me vio para que escribiera los guiones de Para Ti Mujer. No todos los guiones. Yo escribo 3 guiones en la semana: lunes, martes y jueves. Inmediatamente el primer paso fue ir a ver a Yoyi para que me diera una idea de cómo debía yo de escribir Para Ti Mujer y que no se sintiera mucho la diferencia de lo que ella hacía, o sea, para tratar de darle un poco de continuidad. Siempre va a ser imposible que a Yoyi sea sustituida. Yo no podía sustituir a Yoyi. Pero bueno, traté en la medida de lo posible de que mis guiones fueran un poco con aquella dulzura que le ponía a Yoyi y con aquella forma de tratar los temas, y poco a poco los fui adaptando más a mi manera de escribir. Le fui incorporando mensajes que yo quería dejar dentro del guión, cosas que yo quería que la familia fuera escuchando, y así fui creando yo mi propio estilo del que los demás se han ido nutriendo. Y entonces pues tiene un estilo con mensajes que van a la espiritualidad de la persona, a buscar la verdad, a buscar siempre un mensaje de aliento para comenzar el día. Vivimos tiempos bien complicados y las personas necesitan saber que es más importante alimentar y buscar lo que va por dentro que lo material, independientemente de que, claro, tenemos que comer, vestirnos y demás y demás. Y entonces, pues por ahí, esa es una de las mejores experiencias que he tenido, escribir el Para Ti Mujer, porque he podido sentir la retroalimentación de las personas que me llaman, que llego a un lugar y me dicen: tú eres la que escribe tal programa, que me han visto, me gusta el mensaje que tú das, no dejes de dar ese tipo de mensajes, y que se han sentido identificadas con lo que escribo. Esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como trabajadora de la radio. Seguiremos aquí hablando de radio y de gente de radio. Les recordamos que somos Radio Granma Manzanillo. Síganos a través de todas nuestras plataformas digitales. Hasta un próximo encuentro. Comenzando el día tu programa.